La discalculia se trata de un trastorno caracterizado por una alteración específica de la capacidad de aprendizaje de la aritmética, no explicable por un retraso mental o una escolaridad claramente inadecuada. El trastorno afecta al aprendizaje de los conocimientos aritméticos básicos, la suma, la resta, la multiplicación y división, más que a los conocimientos matemáticos más abstractos de álgebra o geometría. El estudio de este trastorno comenzó a finales del siglo XIX, como muestra la cantidad de términos que se le han aplicado: síndrome de Hertzmann, discalculia, acalculia, trastorno del desarrollo aritmético, etc. Por lo general, los primeros problemas con el cálculo aritmético se hacen evidentes hacia los 8 años, si bien en algunos niños ya muestran síntomas hacia los 6. En otros no se detecta hasta los 9 o 10 años o después. Una vez identificado el problema, habrá que recurrir a todos los recursos psicopedagógicos para intentar que su hijo logre un mejor funcionamiento en cuanto a ese terreno. Lo que sí parece claro es que su hijo con una discalculia moderada, que no recibe tratamiento, y los que aún recibiéndolo no logran mejorar, pese a la intervención educativa, tienen un mayor riesgo de presentar dificultades académicas asociadas a baja autoestima, frustración e incluso depresión. Estas complicaciones pueden provocar rechazo a ir a la escuela y trastornos de comportamiento. A través de los criterios diagnósticos de la DSM-4, son diagnosticados con la misma manera que la disgrafía que vimos anteriormente, pero realizadas para el cálculo y evaluada mediante pruebas normalizadas administradas individualmente. Las características del trastorno se delimita a 4 áreas de deficiencias dentro del trastorno del cálculo: destrezas lingüísticas, como deficiencias relacionadas con la comprensión de términos matemáticos y la conversión de problemas matemáticos en símbolos matemáticos. Las destrezas de percepción son dificultades en la capacidad para reconocer y entender los símbolos, también para ordenar grupos de números. La destreza matemática se incluye la dificultad con las operaciones básicas y sus secuencias: suma, resta, multiplicación y división. Y por último, la destreza de atención. Se trata de dificultades en copiar figuras y observar los símbolos operacionales correctamente. Las dificultades fundamentales se centran en torno a la simbolización y a la estructura espacial de las operaciones. Sus síntomas más característicos se manifiestan del modo siguiente: en la adquisición de las nociones de cantidad, número y su transcripción gráfica, el niño no establece una asociación número-objeto. Aunque cuenta mecánicamente, no entiende que un sistema de numeración está compuesto por grupos iguales de unidades y que cada uno de esos grupos forma una unidad de orden superior. No comprende el significado del lugar que ocupa cada cifra dentro de una cantidad, a medida que las cantidades son mayores, y si además tienen ceros intercalados, la dificultad aumenta. En cuanto a la transcripción gráfica, aparecen los siguientes fallos: no memoriza el grafismo de cada número y por lo tanto le cuesta reproducirlo. Los hace en espejo, de derecha a izquierda y con forma invertida. Confunde los dígitos cuyo grafismo es de algún modo simétrico, por ejemplo, el 6 y el 9. Le cuesta hacer seriaciones dentro de un espacio determinado y siguiendo la dirección lineal izquierda-derecha. Siguiendo con la sintomatología, tenemos las operaciones, por ejemplo, la suma. Comprende la noción y el mecanismo, pero le cuesta automatizarla.
No llega a sumar mentalmente ya que necesita una ayuda material para efectuarla, como contar con los dedos, dibujar palitos, etc. Relacionadas con la dificultad para entender los sistemas de numeración y su expresión gráfica espacial, está la mala colocación de las cantidades para efectuar la operación y la incomprensión del concepto llevar. La resta exige un proceso mucho más complejo que la suma, ya que además de la noción de conservación, el niño debe tener la reversalidad. La posición espacial de las cantidades es quizá lo más difícil de asimilar para algunos niños, que restan simplemente la cifra menor de la mayor, sin tener en cuenta si está arriba o abajo. Cuando tiene que llevar, se pierde en el lugar donde debe añadir lo que lleva, igual que en la suma. Empiezan por la izquierda y colocan mal las cantidades. Es frecuente que confundan los signos y por tanto la operación, haciendo una por una o incluso a veces la mezcla las dos, la suma y la resta. En cuanto a la multiplicación, es una operación directa que no entraña tantas dificultades como la anterior. Aquí el problema reside en la memorización de las tablas y el cálculo mental. Y por último, la división. En ella se combinan las tres operaciones anteriores, por lo que su ejecución dependerá del dominio de las anteriores. Las dificultades principales están, como en las anteriores, en su disposición espacial. En el dividendo, el niño no comprende por qué trabajar solo con una cifra, dejando otras para más adelante, y de aquellas no sabe por dónde empezar. Si apartando unas a la derecha o a la izquierda, en el divisor le cuesta trabajar con más de una cifra, y es probable que lo haga solo con una. Como vemos en la imagen, su etiología tiene posibles causas. No se conoce la causa exacta. La opinión actual es que se trata de un problema de origen multifactorial en el que influyen factores madurativos, cognitivos, emocionales y educativos en distintos grados y combinaciones vinculados a trastornos verbales y espaciales. La capacidad visoespacial y visoperceptiva tiende a estar afectadas. Con frecuencia hay mala lateralización, lateralidad cruzada o contrariada, con los trastornos que conlleva de esquema corporal, falta de ritmo y desorientación espacio-temporal. En algunos niños puede presentarse además problemas sociales, emocionales y o comportamentales, siendo relativamente frecuentes las dificultades en las relaciones interpersonales. Nos detendremos un poquito más en las recomendaciones escolares, pero que es necesario que los padres de familia entiendan en qué maduración van sus hijos, tanto en la psicomotricidad, lo cognitivo y lo pedagógico. Esto nosotros lo podemos estar entendiendo para que todos vayamos en ese mismo ritmo del niño en su maduración. En cuanto a la psicomotricidad, hay que utilizar ejercicio perceptivo motores que comprendan actividades para el conocimiento del esquema corporal, presentando especial atención a la simetría. Las coordenadas espaciales arriba, abajo, delante, detrás, derecha, izquierda, en relación con el propio cuerpo y el conocimiento de los dedos. Actividades que aumenten la coordinación visomotriz y proporcionen un sentido del ritmo y del equilibrio. Ejercicio de orientación espacial ya fuera del esquema propioceptivo y de organización temporal en conexión con el ritmo. En cuanto a lo cognitivo, se requiere ejercicios de simbolización que suponen ir trasladando los aprendizajes desde un plano concreto hasta un abstracto donde se muestre el cálculo. Sustitución paulatina de la manipulación directa por representaciones gráficas y estas por símbolos determinados, números, signos, etc.
Aumento del vocabulario, sobre todo del relacionado con la matemática. Hay que hacer hincapié en las manifestaciones escritas, en el aprendizaje y utilización del signo matemático, en la disposición escrita de las operaciones, etc. Hay que trabajar la atención, en especial la atención sostenida y la memoria de trabajo, memoria inmediata, etc., como funciones básicas. En cuanto a lo pedagógico, se efectuarán ejercicios específicos de cálculo centrándonos en las siguientes adquisiciones. La noción de cantidad, que engloba asociación, número, objeto, conservación de la materia con cantidades continuas y discontinuas, reversibilidad como base para la realización de operaciones, cálculo concreto, escrito mental, primero contar, unir, separar, clasificar, etc., con objetos, luego con dibujos, escritura de números, sistema de numeración, realización de operaciones con apoyos materiales, iniciación al cálculo mental con cantidades pequeñas. El uso del ordenador también como herramienta dentro de las intervenciones de los trastornos de cálculo, la utilización de medios audiovisuales, ordenador, internet, resulta hoy en día de gran utilidad y eficacia, ya que suele ser un entorno más motivador para el niño. Puede trabajarse directamente el cálculo o efectuar ejercicios de atención sostenida, discriminación, visoespacial, etc., para trabajar las funciones básicas. Por último, nuestras recomendaciones a los padres de familia. Ponemos así verbos en infinitivo como para que el padre de familia pueda salir adelante con su hijo que tiene discalculia. Primero, anime a su hijo en casa a visualizar los problemas de matemáticas y déles tiempo suficiente para ellos mismos. Dótelos de estrategias cognitivas como juegos de mesa y visuales que les facilite el cálculo mental y el razonamiento visual. Adopte los aprendizajes a las capacidades de su hijo, sabiendo cuáles son los canales de recepción de la información básica para éste. Haga que su hijo lea problemas en voz alta y escuche con mucha atención. Dé ejemplos e intente relacionar los problemas a situaciones de la vida real. No den hojas de trabajo que contengan amontonamiento visual. Ayúdenlos en la inversión de tiempo extra para la memorización de hechos matemáticos. La repetición es muy importante. El uso de ritmo o música para ayudar con la memorización es de gran utilidad. No regañe a sus hijos ni le tenga lástima. Pórtese con él como con cualquier otra persona. Fortalecer la noción de cantidad de forma oral y escrita. Valorar distintas cantidades dadas numéricamente, que es mayor, por ejemplo, 16 o 12. Las seriaciones, empezando por contar de forma correlativa, en sentido ascendente y descendente, de 1 a 30 y al revés, o de 2 en 2, de 3 en 3, etc. El cálculo mental a través de juegos, como dijimos anteriormente. Es muy importante que el padre de familia tome medidas concretas a través de estos verbos en infinitivo para que sepa de qué manera también en casa puede ayudar a su hijo a salir de este problema de discalculia.